decía, muchos creyentes hoy en día no sienten y son creyentes, son hermanos en Cristo, salvos por la gracia de Dios, y no sienten la necesidad de formar parte de la membresía de la iglesia por diferentes razones. Y hay razones que son válidas, pero no deben ser excusas. O sea, yo no puedo desobedecer a Dios porque me pasó algo malo en mi vida. Sabemos que estamos en un mundo caído y muchas cosas nos van a pasar difíciles, pero eso no es una excusa para que nosotros como hijos de Dios desobedezcamos al Señor. Entonces, una de esas razones puede ser el estar tan decepcionados de la gente que no quieren saber nada de la iglesia. Muchas personas están, hermanos, ¿verdad? Están decepcionados de la gente, de los mismos hermanos de la iglesia que no quieren estar ya en una iglesia. Otras veces porque no quieren dar cuentas a nadie. Eso es algo muy típico también hoy en día, no quieren dar cuentas a nadie, simplemente dicen, no, yo le doy solamente cuentas a Dios, más nada, ¿sí? Pero ¿es bíblico eso? Es verdad, debemos darle cuentas a Dios, pero ¿es bíblico solamente darle cuentas a Dios? Eso lo vamos a ver. Otras veces el sistema también individualista de este mundo está tan arraigado en lo que es la sociedad, o vamos a decir, en el mundo entero, que preferimos nosotros entonces andar solos sin darles cuentas a nadie de nuestras vidas espirituales. Y eso es peligroso. Sabemos, todos sabemos esto, que hay iglesias que no son bíblicas. Sabemos eso, que hay iglesias que no son bíblicas y otras que ya no pueden llamarse verdaderamente iglesias, sino que son sinagogas de Satanás, porque roban, porque destruyen a los hermanos, ¿verdad? En vez de edificarlo. Ya eso no es una iglesia. Por eso insistimos tanto aquí, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que ustedes como iglesia, ¿verdad? Y me incluyo yo también, soy parte de la iglesia, por supuesto, somos los guardianes de guardar la sana doctrina. Cuando una iglesia se desvía de la palabra de Dios, entonces esa iglesia ya deja de ser verdaderamente una iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces por eso nosotros insistimos que estemos así como nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos todos los días, también nosotros consumamos la palabra de Dios. Que nosotros deseemos, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Que nos llenemos de la palabra de Dios a diario. ¿Okay? Otra razón por la cual también hay muchas personas que no quieren ser miembros de una iglesia es porque las personas son muy inconstantes, ¿verdad? En sus vidas espirituales. Entonces esas son cosas que también hay que corregirnos como hijos de Dios y guiarnos por la palabra. Yo siempre he dicho que nosotros no podemos llevar la vida cristiana por sentimientos. Hoy nos sentimos de una manera, hoy yo me puedo sentir muy cristiano, pero mañana no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sentimientos varían, especialmente porque sabemos que estamos en estos cuerpos y estos cuerpos a veces nos traicionan, hermanos, todavía queda un remanente de pecado en ellos. Por eso tenemos que mortificar el pecado que hay en nosotros. ¿Cómo lo mortificamos? A ver quién me puede decir. ¿Cómo mortificamos el pecado en nosotros? Llevando todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo mortificamos? Ustedes, no sé si saben, recuerdan al puritano John Owen, que él escribió una de sus obras más famosas, pues él habló acerca de eso, de la mortificación del pecado. ¿Mm? ¿Cómo adelante, hermano? La palabra dice que si somos guiados por el Espíritu, no podemos satisfacer las obras de la carne. Correcto. Hay que haber una plena comunión con el Señor, fortalecer el Espíritu para poder ser guiado por Él y no poder ceder ante las tentaciones.
Correcto, correcto. Romanos capítulo 8, versículo 13 está hablando el hermano. Hermana Vianey. Muy bien, correcto, exactamente. Entonces, si vivís conforme a la carne, pues moriréis, ¿verdad? Y el puritano John Owen, teólogo también, escribió ese libro basado en Romanos capítulo 8, versículo 13, si no me fallan los cálculos. Entonces, tenemos lo que son, yo le he dicho las disciplinas espirituales, pero también, siempre se me olvida la otra forma de decirlo, los medios de gracia. Y a la gente le gusta mucho más eso, ¿verdad? Los medios de gracia, que son, La oración, bien, la lectura diaria de la palabra, correcto. la comunión, ¿Ah? La comunión entre los hermanos, ¿qué más? Una que no gusta mucho. ¿Ah? Ayunar. ¿Qué más, hermano David? el bautismo y la Las ordenanzas como medios de gracia, sí, las ordenanzas por supuesto. La cena del Señor es un medio de gracia, no solamente, hemos estudiado eso, no solamente es un recordatorio, sino que también a veces pensamos que solamente es un recordatorio, pero también es un medio de gracia. Ahí pues nos fortalecemos, ¿verdad?, en el Señor cuando estamos todos participando de esa ordenanza, la cena del Señor. Ok, muy bien, hermano Vicente. ¿Qué no depende, perdón, hermano? Que nosotros mortifiquemos el pecado por nosotros mismos. Eso depende de la obra del Espíritu Santo. Mientras más nosotros nos acerquemos al Espíritu Santo, porque Él es el que hace esa obra de cambio en nosotros. No nosotros, por nuestras fuerzas podemos hacerlo. Mientras más nos acercamos al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros podremos mortificar nuestro pecado. Sí, por supuesto, solamente eso lo puede hacer un... Vamos a mortificar el pecado y yo puedo, al final, vemos que hay una ley en nosotros que se revela a la ley de la justicia de Dios. Ahora, si nos acercamos más al Espíritu Santo, nos llenamos del Espíritu Santo, nosotros vamos a vencer aquello que nos causa el alejarnos de Dios y todas las demás cosas. Claro. El pecado. Y esos son los medios de gracia. Esa mortificación del pecado. Esa es la mortificación del pecado. Claro. Sin eso no podemos vencer con nuestras propias fuerzas al pecado. Correcto. Correcto, hermano. Pablo en 1 Corintios 9 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, estas cosas hay que negar nosotros. Sí tenemos esa lucha y Dios nos ha dado el poder y la fuerza de vencer los deseos pecaminosos. Correcto. Exacto. Por eso no nos podemos descuidar como hijos de Dios. Tenemos que mortificar el pecado que todavía está en nosotros, no dejar que eso crezca. Muy bien. Continuamos entonces adelante. Hablando de las excusas, ¿verdad?, que muchos cristianos ponen para no hacerse miembros de una iglesia local. Pero nosotros tenemos que ver, bueno, como ejemplo, es como, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Que un doctor sea malo no quiere decir que todos los doctores sean malos, ¿verdad? Que un policía sea corrupto no quiere decir que todos los policías sean corruptos. Que un hombre disfrazado de pastor sea un violador, sea un estafador, sea un engañador, no quiere decir que todos los pastores sean así. Porque muchas personas han pasado cosas difíciles y por eso juzgan a todos por ahí, ¿verdad? Y yo lo he escuchado muchas veces, ha pasado hasta con la raza, de si una persona de cierto país le hizo algo malo, muy malo, piensan que todas esas personas de ese país son malas también. Y eso no es verdad, ¿ok? Eso no es verdad. Entonces, tenemos que tener también eso en mente. Pero la verdad es, hermanos, que si somos cristianos, y lo somos, si deseamos nosotros con todos nuestros corazones agradar al Señor que nos salvó,
debemos obedecer al Señor en todo lo que Él nos demande en su palabra. En todo. No es que obedezco unas cosas y otras cosas no las obedezco. En este estudio que entraremos hoy o que presentaremos hoy, contestaremos la pregunta: ¿hablan las Sagradas Escrituras sobre la membresía de la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Hablan las Sagradas Escrituras sobre la membresía de la iglesia? Una iglesia bíblica es aquella que está organizada conforme al modelo que nos dejó Cristo y los apóstoles o sus apóstoles. La palabra iglesia, y esto es muy importante porque de aquí se va a desarrollar todo el estudio. Oiga bien esta palabra. La palabra iglesia que vemos repetidas veces en nuestras Biblias, en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, se traduce como eclesia y significa literalmente asamblea, congregación. En otras palabras, una asamblea convocada por Dios. Dios nos sacó de la masa del mundo y nos trajo hacia Él y nos reunió como su pueblo. Nosotros no tenemos el derecho a decir: no, yo ando como el llanero solitario por donde quiero. Esta es la vida, esta es la forma en que yo le sirvo a Dios. Mucha gente le sirve a Dios, pero es un Dios aquí, imaginario, que solamente existe en sus mentes, pero no es el Dios de la palabra que se ha revelado en esta revelación especial. No es. Ni es el Dios que creó los cielos y la tierra. No es. Solamente es un Dios que está solamente en sus mentes. Y no existe en ninguna otra parte que en sus mentes. Y ellos se constituyen en un Dios. Si nosotros verdaderamente le queremos servir al Dios verdadero, nosotros tenemos que obedecer su palabra como sus hijos que somos. Entonces, con esto en mente, hermanos, debemos empezar afirmando que la Biblia sí nos habla de la membresía de la iglesia. Vaya ahora a su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 25, Efesios 4, 25. Nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros, mire la palabra miembros, somos miembros los unos de los otros. Y quiero decir, yo no puedo ser miembro, ¿verdad?, de un hermano, o si yo me quedo, vamos a suponer, en mi casa solo. ¿Soy miembro de quién? No. La palabra nos dice que somos miembros los unos de los otros. Y si va un capítulo más adelante, en Efesios capítulo 5, versículos 28 al 30, nos dice, Efesios 5, 28 al 30, nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo, también Cristo a la iglesia. Fíjese la palabra iglesia de nuevo. Iglesia, asamblea, ¿okay? Congregación. Y el 30 termina diciendo: porque somos, otra vez, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros como hijos de Dios estamos unidos a Cristo y nadie nos puede separar de Él. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Entonces ahí estamos viendo el concepto de iglesia, ¿ok? Tenga en mente lo que significa iglesia en el original griego, ¿ok? También la Biblia nos habla de la supervisión pastoral sobre sus miembros. Si usted recuerda en
en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 32. Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 32. Ahí nos ubicamos, hermanos, cuando ya el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los pastores. ¿Okay? De los pastores. Y entonces ahí les dice el consejo del apóstol Pablo a los pastores o a los ancianos. Es lo mismo. Por tanto, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mire la palabra rebaño, ¿verdad? El rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos también es sinónimo, anciano, pastor, obispo es sinónimo. Un obispo, ¿verdad? Cuando hablamos obispo es lo mismo que pastor, es un supervisor de la grey de Dios. Entonces, ¿para qué los puso? Para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Ve otra vez la palabra iglesia? La iglesia del Señor. Los pastores no pueden apacentar a nadie ni cuidar a nadie si se quedan en sus casas solos. No pueden hacer eso, no se puede. Ni esa persona puede cumplir como iglesia, no es iglesia solo. Entonces sigue diciendo, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó a la iglesia, la compró por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Dónde iba a entrar? ¿En medio de qué? De la iglesia, correcto. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es lo más grave, ¿verdad? Lo más grave. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Plural, ¿verdad? Está hablando plural, los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La vida de Pablo tremenda, hermano. Un pastor que verdad, amaba a su congregación, ¿verdad? Bueno, él estaba plantando, ¿verdad? Pero amaba a los hermanos de la iglesia. Entonces dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y otra vez plural. Entonces usted se da cuenta que todas las cartas hablan en plural, no está hablando de individuos nada más. Inclusive cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo, 2 Timoteo, ¿verdad? A Tito, él está escribiendo esas cartas para las iglesias, para la iglesia, dándole instrucciones a esos 2 pastores de cómo ellos tenían que dirigir la iglesia, cómo tenían que, buscando una palabra que se me fue, pastorear la iglesia. ¿Cómo? Ministrar a la iglesia, pastorear a la iglesia. ¿Okay? Entonces, aquí vemos este concepto, ¿verdad? Como iglesia. Lo otro es, hermanos, que la Biblia habla de la disciplina de la iglesia sobre sus miembros. ¿Okay? Nosotros no podemos disciplinar a alguien que no sea miembro de la iglesia. Nosotros podemos disciplinar. El permiso que Dios nos da, que el Señor nos da, es disciplinar a los que son miembros de la iglesia. A los visitantes no, así sean hermanos, todavía nosotros no los podemos disciplinar. Y entonces, ¿dónde nosotros vemos este concepto de disciplina? Vamos, ya lo hemos hablado en semanas pasadas, pero es bueno recordar en Mateo capítulo 18, ahí vemos nuestro Señor, capítulo 18, versículos 15 al 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ve si alguien, fíjese que no es que mi hermano pecó contra mí y voy corriendo a decírselo al pastor o a los diáconos, no. Fíjese cómo manda el Señor, lo correcto. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí queda la disciplina
ya hizo efecto, no hay que hacer más nada, ni hay que decirle nada a nadie. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ahí vamos con testigo. El hermano o la hermana no escuchó, vamos con testigo. Si no los oyere a ellos, entonces mira el concepto otra vez de iglesia. ¿Okay? Dilo a la iglesia. Ve otra vez. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya estamos ya en el último nivel de la disciplina. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Como un incrédulo, como un no creyente. ¿Ok? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y esto se lo ha dado el Señor, el poder, ¿verdad?, de las llaves se lo ha dado el Señor a la iglesia. Cuando la iglesia se reúne y está en un momento, estamos hablando ahora de la disciplina, ahí está el Señor. Aquí lo está diciendo, dice, de cierto os digo que que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo el concepto de disciplina se puede aplicar solamente en la iglesia. No se puede, una persona que ande sola o simplemente sea visitante, no se le puede aplicar, no puede ser cuidada verdaderamente por la iglesia, ni puede ser pastoreada verdaderamente. Y yo entiendo, hermanos, cuando nosotros llegamos a una iglesia, ¿verdad? Todos lo hacemos y es saludable hacerlo y es correcto hacerlo. Nosotros tomamos un tiempo para conocer la iglesia, para ver cómo es la iglesia, cuál es la doctrina que la iglesia predica, aunque hoy en día tenemos la ventaja de tener todo grabado y muchos hermanos, la mayoría, ¿verdad?, van a las redes sociales y ven cómo esa iglesia que enseña, que predican y todo, y entonces ya vienen un poco con más y se meten a la página web y ahí pueden ver todo lo que la iglesia cree, la confesión y todas esas cosas. Y ya vienen con un conocimiento mejor, pero sin embargo toman tiempo para ver si esta es la iglesia que verdaderamente el Señor los quiere ahí, y los hermanos también, porque eso es algo importante que debemos nosotros saber. No es que solamente usted desee hacerse miembro de la iglesia, es que los hermanos lo reciban también como miembro de la iglesia. ¿Ok? No es solamente eso, porque la iglesia reformada funciona así, de esa manera. Los miembros pueden recibir también, pero también pueden rechazar personas candidatos a la membresía. Y también la iglesia reunida tiene poder dado por el Señor, ya lo acabamos de leer aquí, para entonces excomulgar, que eso es ya el último nivel, a una persona que sea, por ejemplo, un divisor o un pecado terrible sin arrepentimiento, que no tenga arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, pues puede la persona ser restaurada y todo. Pero si no, pues como vemos en 1 Corintios capítulo 5, si ustedes recuerdan, cuando ese hermano de la iglesia estaba en pecado, ¿verdad? Estaba en pecado con su madrastra, entonces y no se arrepentía, y entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Escribió: saquen a ese perverso de entre vosotros. Lo tuvieron que excomulgar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo daño en la congregación y no se arrepentía. Entonces ahí vemos de nuevo también el concepto claro de membresía. Otra cosa que la Biblia también nos habla de unirse a una congregación local o a una iglesia local, de hacerse miembro de esa iglesia. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42. Hechos 2, 40, 42. Dice, y con otras muchas palabras testificaba
y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos recibieron, ¿verdad? Los que estaban ahí, la predicación del apóstol que estaba predicando. Ellos recibieron la palabra, estaba predicando el evangelio, ellos recibieron su palabra, y entonces después que fueron bautizados, después que creyeron en el Señor, fueron bautizados. Y fíjese lo que viene aquí que dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese, ¿a dónde se añadieron? ¿A un club social? No, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. O sea que los hermanos estaban pendientes también de contar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se añadieron a la iglesia? Dice como 3,000 personas. Y mire el resto que dice aquí en la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo no puedo perseverar si no estoy dentro de la iglesia, ¿verdad? Si no pertenezco a la iglesia. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos eran enseñados por la palabra de Dios, eran discipulados. Y dice, y en la comunión unos con otros. ¿Ve? En esa comunión. Cuando nosotros venimos los domingos, hay hermanos que no pueden venir los miércoles por diferentes motivos, pero cuando nos reunimos los domingos, ¿verdad? Nosotros tenemos comunión los unos con los otros, ¿ves? Como hacían los discípulos en esa época. Y eso es algo hermoso. Y estamos aquí y no queremos irnos, queremos estar aquí todo el día. Por lo menos yo estoy aquí y a veces están aquí los hermanos y son las 7 de la noche y son las 8 de la noche y seguimos hablando de la palabra y todo eso. Y eso es algo hermoso, ¿verdad? No le digo que usted se tiene que quedar hasta las 8 de la noche conmigo aquí. Si quiere se puede quedar. Pues yo sé que tienen familia y responsabilidades. Pero que lo que digo es que es hermoso cuando nosotros practicamos todas estas cosas. Entonces dice, lo otro es que ellos tenían comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso solamente se puede hacer, ¿verdad? En un contexto de iglesia, ¿no? También la Biblia nos dice que la iglesia aumentaba en número de miembros, es decir, ellos tenían una lista de miembros, es lo que podemos ver nosotros aquí. Vaya ahí otra vez a Hechos, vaya unos 3 capítulos más adelante, Hechos 5 del 12 al 14, Hechos 5 del 12 al 14, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí vemos, gran número aumentaba. ¿Cómo sabían ellos que aumentaban? Bueno, yo veo ahí que ellos llevaban un registro. Sabían, ¿verdad? Los hermanos. La iglesia estaba organizada. ¿Okay? También vemos que la iglesia se fue también organizando, hermanos, cuando escogieron a los diáconos. Todas esas cosas las vemos un poco más adelante. Entonces, la Biblia nunca presenta a los verdaderos cristianos llevando vidas separadas o aisladas del resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nunca vemos eso en la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración, Él dijo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que qué?
para que todos sean uno. Por eso yo estoy viendo ahí también ese concepto, ¿verdad? De iglesia, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno otra vez. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mire la palabra allí, unidad. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús estaba hablando de una unión, hermanos, visible, real, en comunidades locales. Eso era lo que el Señor vino a fundar. Él vino a fundar su iglesia. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pablo? A Pedro. ¿Se acuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ese concepto moderno de que soy salvo y soy pastoreado por pastores allí en las redes sociales. No estoy diciendo que no vean una prédica, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es ser pastoreado verdaderamente. ¿Sí? Eso no es un concepto, eso es algo moderno. La iglesia en línea, eso es algo que tampoco, usted no puede ser iglesia en línea. Eso es algo, cuando sucedió lo del virus y toda aquella cosa, pues bueno, hubo necesidad, no nos podíamos juntar, pero tan pronto el Señor quitó todo eso, pues rápidamente nosotros volvimos otra vez a ser iglesia. Entonces, hermanos, los nuevos creyentes entendieron el principio de unidad en asambleas, como ya hemos visto, en asambleas locales, al punto que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Hechos 4, 32, 35 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso me encanta a mí. Me encanta eso que dice. Eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Si no somos iglesia, no podemos saber si hay alguno entre nosotros verdaderamente necesitado. No lo sabemos. Por lo menos tenemos que verlo una vez a la semana, el domingo, el día del Señor, y hablar con esa persona y orar con ese hermano y esa hermana para saber cuáles son sus necesidades. Entonces, aquí vemos otra vez ese concepto de iglesia. Sigue diciendo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Okay? Bueno, y quiero aclarar, no vaya a vender sus propiedades y la vaya a traer aquí. No estoy diciendo eso, sino que, bueno, eso podemos explicar el contexto y todo más adelante, pero debemos avanzar por el tiempo. Pero lo que quiero es que usted note aquí es el concepto de lo que estamos hablando, iglesia, de unidad, de preocuparse el uno por el otro, de servirnos los unos a los otros en amor como el Señor nos ha mandado. Esta unión que tenían estos hermanos era más fuerte que unirse solo en los servicios y en los cultos. Era más fuerte que eso. Es verdad que tenemos la ventaja hoy en día de que tenemos, ¿verdad?, el WhatsApp, los mensajes de texto, y eso nos comunica el uno con el otro. Eso ayuda y eso es una gran bendición. La iglesia tiene dos
grupos de la iglesia donde ahí nosotros nos podemos comunicar y los hermanos cualquier necesidad, oración o lo que sea, o me pueden llamar a mí al interno también, no hay ningún problema cuando hay alguna necesidad. Pero no es necesario. Consistía en que todos los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, todos se identificaban como miembros en plena conexión con la iglesia en general, con derechos, pero también con responsabilidades. Nosotros como miembros tenemos derechos, pero también tenemos nosotros responsabilidades. Los apóstoles se encargaron de fundar y organizar iglesias en muchas partes. Los nuevos creyentes debían ser admitidos, y vamos a hablar con más detalle en clases posteriores, pero los nuevos creyentes eran admitidos de una forma general, para decirlo, conforme a varios requisitos esenciales. Estos eran la fe en Cristo, por supuesto, el bautismo y un sincero deseo de identificarse con los hermanos en Cristo. Usted ve que cuando el Señor a nosotros nos salvó, ¿cuál es el deseo de nosotros? Es estar con los hermanos. Es leer la palabra de Dios, es orar, es seguir creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad que sí? Entonces esos hermanos, y aún hoy en día, ese es el deseo de nosotros cuando el Señor nos salva. Queremos estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? También, hermanos, los hermanos tenían responsabilidades, como el participar de los servicios y cultos. Eso es tan importante. Hermano, mire, la responsabilidad de los pastores es preparar la palabra de Dios, el enseñar los estudios y todo. Pero la responsabilidad de los hermanos es estar allí presente cuando los pastores van a hablar, porque los pastores no hablan en su nombre, hablan en el nombre del Señor. Y la palabra que nos da el Señor es para el pueblo de Dios. Entonces la responsabilidad de nosotros, a menos que sea algo difícil que pasó, trabajo, enfermedad, ok, eso se excusa. Pero si no es nada de eso, hermanos, la responsabilidad de nosotros es estar allí. Tenemos una cita con Dios, o un tiempo con Dios, como se llama en la iglesia. Qué triste para nosotros es cuando nosotros no vemos a un hermano o a una hermana en la iglesia. Uno se entristece, lo crea o no. Tal vez usted diga, no, yo no voy a hacer falta ahí. No, sí hace falta y hace mucha falta. Las responsabilidades de los miembros eran y son, ¿verdad? Participar en la cena del Señor, la oración, la extensión también del Evangelio. Hemos preparado unos postcards muy bonitos, se los vamos a mostrar, por ahí tengo yo uno, se los vamos a mostrar, están ahí. Si usted desea, hermanos, llévese algunos para que usted los reparta. Ahí esos postcards, pues el Evangelio de una manera sencilla. Ahí lo tiene el hermano José, y tiene la información de la iglesia. Llévese algunos y compártalos con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, vecinos, familiares, y de esa manera estamos evangelizando, hermanos. Entonces también era el amor mutuo, la ayuda a los demás, servir en la iglesia y andar en santidad, honrando al Señor en todo. Porque nosotros somos no solamente iglesia aquí, ¿verdad?, cuando estamos reunidos, pero también representamos al Señor donde quiera que nosotros estamos. Nosotros somos cristianos 24/7, 365 días al año. Representamos al Señor. Pero también, hermanos, estos miembros tenían muchos privilegios, como ser alimentados por la predicación de la palabra de Dios, por los pastores, maestros y predicadores calificados. También el ser confortados y ayudados, eso eran privilegios también son privilegios de la iglesia y eran privilegios de la iglesia.
en sus momentos de sufrimiento y necesidad. Qué bonito es cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Y tenemos a los hermanos a nuestro lado, que nos pueden dar una palabra de Dios, una palabra de aliento, acompañarnos en esos momentos tan difíciles, pero aislados, hermanos. O simplemente venir y mantenernos todo el tiempo o saltando. Hay personas que tienen esa costumbre, esa mala costumbre de saltar de una iglesia a otra. Hoy, no, yo me congrego hoy aquí porque me gusta la predicación de ellos. Pero me congrego en la otra porque me gusta la música de ellos. ¿Sí? O me congrego en la otra porque me gusta la comunión de los hermanos o la comida que preparan ahí. O sea, eso no es verdaderamente ser iglesia. Ser iglesia es cuando yo me comprometo con esa comunidad de fe, con esa iglesia local. Y firmo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y las iglesias reformadas, firmamos un pacto de membresía voluntario, donde nosotros voluntariamente damos permiso para que los pastores nos pastoreen, los hermanos también nos cuiden, ¿verdad? Si nos desviamos del camino, nos ayuden, salgan en esa, como le llamo yo, una misión de rescate. Eso es lo que es la disciplina. Es una misión de rescate y debemos ejercerla con amor y humildad. No vaya a ser que nosotros, como dice Gálatas capítulo 1, si no me fallan los cálculos, ¿verdad? Que nosotros también seamos tentados y caigamos. De esa manera debemos disciplinar. Entonces, hermanos, como hemos visto, el discipulado, el bautismo y ser miembros de una iglesia local están íntimamente ligados a la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? De Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea lo que sea que nosotros hayamos pasado en el pasado, como hijos de Dios, no tenemos derecho de desobedecer el mandato divino de pertenecer a la membresía de la iglesia local. No tenemos esa excusa, hermano, como ya hemos visto hasta ahora. Efesios capítulo 5, versículos 25 nos dice, Efesios 5, 25 nos dice, nos da un simbolismo claro del matrimonio que aplica a Cristo y a la iglesia como su esposa. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Es un simbolismo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, otra vez la palabra iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.